Buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estabas? Buenos días, muy bien. Aquí en casa, como la mayoría. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por participar en este hub. Pienso que tu experiencia en el sector y también tus funciones y la actividad que desarrolláis en Almilán es un tema muy interesante a tratar en esta plataforma. Por lo tanto, como decía, reitero la gratitud hacia vuestra empresa para colaborar en este hub. Y también muchas gracias a todos los seguidores que nos estáis escuchando. Y yo creo que esta entrevista, que va a durar aproximadamente 15 minutos, David va a tratar 4 temas de sumo interés para todos vosotros. Así que cuando quieras, David, empezamos y te paso la primera pregunta. Vale, déjame también que agradeceros a vosotros la oportunidad de poder presentar aquí nuestra opinión, ¿no? sobre los temas que me vas a comentar, y agradecer también, por supuesto, a la gente que nos está viendo, que nos dedique este tiempo en estos momentos en los que todos estamos totalmente saturados de cosas que ver y que oír y que escuchar, la verdad. Bueno, estamos viviendo momentos de incertidumbre, aunque sea de manera coyuntural, pero sí que hay una incertidumbre estructural. Hablamos del famoso futuro VUCA, ¿no?, que dicen los americanos, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y bueno, todo esto simplemente el coronavirus nos ha puesto un poco en estado de alerta, nos ha marcado un poco ese relieve de que todo es muy volátil y que de alguna forma hay pasos inesperados a los cuales la sociedad y las personas tenemos que atender de una forma lo más rápida posible, ¿no? En todo este contexto complejo, ambiguo, volátil, como decíamos, ¿cómo ves tú, a nivel tecnológico, puesto que estamos en un sector donde la tecnología tiene un peso muy importante, como aspectos tecnológicos, cuáles serían aquellos que pueden tener más relieve o más importancia en tu manera de ver? Vale. Mira, primero déjame comentar, hay un proverbio chino que a mí me gusta mucho. Bueno, dice, no sé si realmente si es chino, pero siempre se les atribuye a ellos, ¿no? Que es ese de que en tiempos difíciles surgen grandes oportunidades, ¿no? Está claro que estamos viviendo tiempos muy convulsos, muy extraños y desde luego para mucha gente muy difíciles. Pero creo que precisamente estos tiempos son los tiempos donde surgen las grandes oportunidades y también surgen grandes oportunidades para el colectivo instalador. Y creo que van precisamente relacionados o en línea con lo que tú mencionabas de los aspectos tecnológicos, ¿no? A ver, qué duda cabe que este tema del coronavirus ha generado toda una serie de necesidades tecnológicas que muchos de nosotros como usuarios no podemos, suplir nosotros mismos. Necesitamos ayuda de expertos que nos ayuden a poder cumplirlas, ¿no? Entonces, es ahí donde creo que va a jugar un papel fundamental el instalador y donde creo que tiene ese hueco o ese nicho que le da la proyección de futuro. Es que no se le escapa a nadie, o sea, es decir, yo he tenido, y hablo ya, fíjate, hablo de mi situación personal, que es lo más sencillo, ¿no? Yo me he visto de repente encerrado en mi casa, en una casa que no está preparada para poder teletrabajar, que no está preparada para poder desarrollar determinadas actividades que necesito, y he tenido que, a marchas forzadas, empezar a adaptar una serie de cosas, ¿no? Qué bien me hubiera venido la ayuda de un instalador que me hubiera ayudado a poner algunos determinados elementos en mi casa, ¿no? Y esto yo creo que es el camino de futuro. Es decir, la gente dice, vamos hacia el teletrabajo. Bueno, no sé si vamos hacia el teletrabajo, pero desde luego sí que vamos hacia el trabajo más flexible y vamos hacia que la gente pase más horas trabajando en casa, eso está claro. Y para poder pasar más horas trabajando en casa es necesario preparar esos hogares para ese cambio tecnológico. Y claro, no solo en los hogares, también es decir, hay que ir cambiando todos los aspectos, es decir, toda la sociedad tiene que ir cambiando y permitir mucho más nivel de tecnología, mucho más nivel de contacto y de comunicación por vías que antes no existían. Mismamente en muchas de las entrevistas que vemos, por ejemplo, a veces es verdad que el sonido no es tan bueno. Bueno, todos esos detalles son los que hay que ir mejorando, hay que ir cambiando, porque esto está un poco para quedarse, si me permites. Muy bien, o sea, de alguna forma estás poniendo el foco en lo que se llamaría el smart home, ¿no? La conectividad dentro de los edificios y en particular dentro de nuestras propias viviendas, ¿no? La vivienda como multiuso
también como lugar de trabajo, ¿no? Cada vez Claro, con más... es decir, llevamos años, si te das cuenta, centrados en los lugares de trabajo. Llevamos años en los que los lugares de Sí, trabajo se han tecnificado hasta un grado enorme. En nuestras oficinas, por ejemplo, tenemos, pues como en las oficinas hoy en día, ¿no? Sistemas para videoconferencia, sistemas para multiconferencia, sistemas de, evidentemente, de control de climatización, sistemas, en nuestro caso, trabajando en iluminación, tenemos sistemas de iluminación inteligente muy avanzados que detectan, ¿no?, la luz que hay en el exterior y ajustan en función de eso. Pero todo eso que hemos puesto en los lugares de trabajo, resulta que ahora de repente esos lugares de trabajo vamos a utilizarlos menos. Y es una tendencia que vemos que va a ir en esa línea, ¿no? Entonces, todo eso que hemos hecho en los lugares de trabajo, ahora tenemos que trasladarlo y hacerlo en nuestros hogares. Y creo que ese va a ser el gran reto. Eso e incluso más allá, porque el estar en casa hace que surjan pues necesidades o situaciones que no se dan en un lugar de trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está el gran desafío. Si me permites mencionar un tema, mira, uno de los grandes caballos de batalla siempre del procesador ha sido la domótica en estos últimos años, ¿no? Una domótica que no termina de arrancar del todo, que no termina de funcionar bien del todo, sabes que hay diferentes sistemas, que no siempre son compatibles, bueno, todos hemos tenido esos problemas, ¿no? Y si tenemos algo de domótica instalada en casa, sabes que al final acaba dando algún problema por temas de compatibilidad, etcétera. Bueno, pues ahora es mucho más importante. Esa domótica tiene que funcionar muchísimo mejor porque vamos a estar haciendo parte de nuestra jornada laboral en casa. Y bueno, si tú estás en tu casa y te falla un elemento de domótica, no puedes encender una luz, pues tampoco pasa nada. Pero si estás en una reunión de trabajo importante y te falla algún elemento, que, bueno, pues eso sí puede ser más grave, ¿no? Entonces, ahí ya tiene que funcionar mejor. Llegadas como, por ejemplo, la de los asistentes virtuales de los que tanto se ha hablado, Alexa, Siri y compañía, ¿no? Bueno, pues de hecho acabo de decir Alexa y lo raro es que no me esté contestando, porque yo la tengo por ahí detrás del altavocito y cuando la menciono muchas veces me responde, ¿no? Pero me refiero a ese tipo de cosas están haciendo avanzar, por ejemplo, normalmente el tema de la domótica. Ahora casi todo el mundo, o por lo menos mucha de la gente que yo conozco, tiene alguna bombillita inteligente en casa y tiene su Alexa, la que le dice, oye, enciéndeme la luz del salón, ¿no? Son cosas que nos gustan, ¿no?, y que hemos ido poco a poco introduciendo. Y creo que el tema del teletrabajo o del utilizar más el espacio personal de casa como lugar de trabajo va a potenciar todo eso muchísimo más. Y lo va a potenciar además de una forma que tiene que realmente funcionar muy bien. Y creo que ahí hay un gran nicho y una gran oportunidad para el colectivo instalador. sí. Lo que está claro y se está hablando mucho estas últimas semanas del tema de un repunte de la reforma, ya no solamente la reforma como la entendíamos, reforma de vivienda, sino ya una reforma funcional de la vivienda, ¿no? Pienso que ahí también tendrá un aspecto importante. Y un poco, pasamos un poco al hilo de esto a la segunda pregunta, que sería, dentro de este contexto Smart, hiperconectado, donde hay otro elemento importante que es el Big Data, la gestión de los datos, todo esto a nivel de empresa, vosotros como Ambilam, además que precisamente ahora mismo el reciclaje también es otro aspecto. Dentro de este Big Data, el reciclaje es otro aspecto que también está en auge, porque lo que sí que nos ha enseñado el coronavirus es que, de alguna forma, nuestra actividad diaria, económica, social, tiene un impacto sobre el medio ambiente. Y entonces pone en relieve todos aquellos aspectos críticos que tenemos que gestionar. Se habla del Pacto Verde Europeo, se habla de muchas cosas que van en esa línea. La conectividad nos tiene que ayudar a conocer mejor los datos de cada uno de esos aspectos. Dentro de este, ahora precisamente esta semana se ha aprobado la nueva ley de la economía circular. La economía circular es algo que está funcionando hace años, pero que es un gran desconocido y que va a tener un peso importante. Vamos a entrar en el concepto de pagar por contaminar. Las tasas medioambientales van a entrar en relieve, van a tener su peso. Y dentro de este contexto, una empresa como Ambilam, muy dedicada al tema del reciclaje, ¿cómo lo estáis gestionando? Todo este conglomerado de aspectos. Vale, no es una pregunta fácil porque has mencionado muchísimos aspectos y voy a intentar dar una especie de visión, ¿no? Vamos a ver. Empezando un poco por lo primero que has comentado, cómo está reaccionando Ambilam a todo esto. Nosotros hemos desarrollado una política nueva interna nuestra, ¿vale? Que ahora va, por ejemplo, en todos nuestros emails, por cierto, que es menos viajes, menos reuniones, menos
Perdona, menos viajes, menos reuniones, menos envíos físicos, ¿vale? Y ahora mismo pone todo eso y debajo pone por la salud de todos, porque evidentemente ahora parece claro, ¿no?, que el intentar evitar viajes, reuniones y envíos físicos tiene sentido por un tema sanitario, ¿no? Pero, claro, esto se nos queda corto enseguida y ya tenemos pensado que vamos a seguir con esa política y que simplemente, cuando todo esto ya pase del todo, que ojalá sea en breve, vamos a cambiar esa parte de abajo y en vez de decir por la salud de todos, va a decir por el medio ambiente. Porque está claro que evidentemente reducir los viajes, las reuniones físicas y los envíos en físico va a contribuir mucho al medio ambiente. O sea que ya estamos un poco, como no podía ser de otra manera, un poco en esa línea. También quería reflexionar, y perdona si mezclo varios temas, estos días que hemos estado encerrados en casa, una de las típicas mensajes que enviaba todo el mundo por WhatsApp a sus amigos era: ¿has visto el cielo, por lo menos aquí en Madrid, has visto el cielo de Madrid? Yo no lo he visto tan azul en muchísimo tiempo. ¿Has visto el que ya no hay boina de contaminación? Y es que era verídico. Yo, bueno, tengo la suerte de vivir en un piso alto, veo un poco Madrid desde arriba y es verdad que se veía, lamentablemente ahora está apareciendo otra vez, porque ya volvemos a movernos, pero se veía y era de verdad una gozada ver el cielo de Madrid así totalmente sin contaminación, ¿no? Entonces yo me acuerdo que pensaba, pues, por lo menos que todo esto malo que está pasando nos haga aprender y darnos cuenta que esto va por ahí. Y si te das cuenta, y perdona que siga con este punto un poco optimista y que espero no estar alejándome un poco de la pregunta, pero es que quiero seguir ese proceso, cuando salíamos a la calle los primeros días y veías a gente que en su vida ha cogido una bicicleta o un patinete o nada parecido y les veías por ahí montando y todo eso y veías que les gustaba y veías que es una cosa que, vale, mucha gente volverá a coger el coche luego y tal. Pero habrá gente que se quedará con la bici. Habrá gente que permíteme que levante un dedo como yo, ¿vale?, que se han comprado una bici y que han decidido que a partir de ahora van a ir a muchos sitios en bici cuando antes a lo mejor cogían un taxi, ¿no? Todo eso creo que va a ser bueno. Esa es la parte, dentro de toda esta terrible tragedia que hemos vivido, hay una parte buena que es esa, ¿no? Y eso, evidentemente, va a cambiar los hábitos. Pero tenemos que ir más allá, tenemos que ir mucho más allá. Yo siempre digo que en el tema del medio ambiente ha habido un cambio de paradigma. Al principio, hace años, se decía que tú tenías que colaborar con temas, tenías que reciclar, tenías que colaborar con el medio ambiente y preocuparte por el planeta, porque había que ser bueno, ¿no? Es decir, era como una postura buenista, ¿no? Es decir, hay que ser buena persona y como hay que ser buena persona, no hay que robar, no hay que matar y hay que ser bueno con el medio ambiente, ¿no? Bueno, eso ha cambiado. Ahora el paradigma es mucho más egoísta, en el sentido de que ya no es que hay que preocuparse del medio ambiente, pero hay que ser bueno. No, hay que preocuparse por el medio ambiente por la cuenta que nos trae. Es decir, porque si no nos preocupamos por el medio ambiente, me iba a decir una palabrota, estamos mal, ¿no? Es decir, ha cambiado. Ya no es preocúpate por el medio ambiente porque eres bueno, es preocúpate por el medio ambiente porque tienes que hacerlo, porque te va en ello mucho, porque tu futuro depende de ello, porque hay muchas cosas que dependen de ello. Y a mí ese cambio de paradigma en parte me gusta, porque sí hay una cosa, es que el ser humano muchas veces se mueve mejor por temas un poco más egoístas o de interés que por temas simplemente, digamos, buenos, ¿no? Entonces, ahora ya que sí que parece que nos va el juego en ello, que si no tenemos cuidado con el planeta y con el medio ambiente empieza a haber problemas de verdad serios, de escasez, empieza a haber problemas climatológicos, entonces ya parece que sí que nos empezamos a preocupar de verdad. Yo he visto movimientos que no había visto en la vida, el tema del plástico, de las pajitas de plástico, que han pasado de estar en todas partes a estar de repente prohibidas y que poco menos que si tú llevas una pajita de plástico la gente te mira mal y me parece bien. Temas incluso personales. Yo por ejemplo, yo compro muchas ensaladas en una tienda que se llama Favorite, que te hacen ensaladas y me las daban en un tupper de plástico para llevar, porque me las subía a casa. Y un día se me ocurrió bajar con mi propio tupper y decir, no, yo quiero que me la pongáis en mi propio tupper. En el sitio no lo hacían, porque por norma no podían, y entonces yo he estado dándoles, perdóname, la tabarra durante meses, diciéndoles, bueno, meses no, pero unas cuantas semanas que yo lo quería en mi tupper, que yo lo quería en mi tupper, y al final, después de consultar con la dirección, han empezado a dármelo en mi tupper porque han entendido que, pues, que no tenía sentido decir que no, ¿no? Entonces, ese tipo de movimientos cada vez pasan más. A mí me daba un poco de miedo que ahora con el tema del coronavirus la gente se olvidara del medio ambiente, porque evidentemente con una situación sanitaria como la que hemos tenido pasa a ser totalmente prioritario. Pero veo que no, veo que ha vuelto a surgir que está volviendo a surgir el tema del medio ambiente, que vuelve a ir cogiendo poquito a poco el protagonismo que tenía antes de esta crisis sanitaria. Y además, si me apuras, hasta me atrevo a decir que están relacionados, bueno, hay científicos que llevaban años avisándonos que el no cuidar del medio ambiente, el no cuidar del planeta, bueno, pues podía provocar precisamente que emergieran enfermedades, ¿no? y que pudieran salir. Todos sabemos el tema de los animales que se ven desplazados de sus hábitats. Y bueno, es un poquito en líneas, creo que me he ido mucho de la pregunta, perdona, me he ido a temas a lo mejor muy No, generales,
La reconducimos, no te preocupes, está muy Pero interesante. es un poco lo que yo veo, ¿no? Y cómo me siento. Entonces estoy optimista y contento porque creo que yo siempre quiero ser optimista, creo que la cosa pinta bien, pinta bien. Y por Yo, supuesto, y volviendo al papel del instalador, lógicamente en todo esto, pues cómo no va a tener un papel fundamental, si es que, o sea, es decir, el ahorro energético, el tema de la climatización, es decir, todo eso está ligado permanentemente a las reformas y a la instalación. Si ya vamos a hacer absolutamente. las casas más domóticas, vamos a hacerlas más smart, vamos a hacerlas más inteligentes, hagámoslas también más inteligentes desde un punto de vista medioambiental. Además, el tema, como digo yo, del instalador verde, es decir, el tema del medio ambiente, antes era un plus, ahora ya no es un plus, ahora es una absoluta necesidad, es decir, ya nadie va a contratar a un instalador que no gestione adecuadamente sus residuos, ¿vale? O que no tenga unos determinados criterios medioambientales dentro de su trabajo. Antes era como un plus, ¿no? Es decir, yo además de ser un buen instalador, además tengo cuidado con el medio ambiente. Ahora ya se exige eso, es como que lo tienes que tener sí o sí, ¿no? Entonces es parte ya fundamental de su trabajo. Perfecto, no, no, precisamente la pregunta que te quería dirigir un poco es que vosotros, en colaboración, o sea, el instalador en colaboración con Ambilan, ¿de qué manera puede poner en valor todo esto? Y yo creo que al final el que gestione de esta manera que vosotros proponéis todo el reciclaje de luminarias, lámparas y tal, es un elemento más de confianza, ¿no? En el momento de que la sociedad percibe eso como un valor, ¿no? Entonces, yo pienso que ahí la colaboración estrecha con el instalador y vosotros en ese sentido es fundamental, ¿no? Claro. No sé si tenéis alguna iniciativa nueva para de alguna manera pues acelerar ese proceso de aumentar la cantidad de lámparas reciclables, en fin. ¿Con qué números estáis trabajando en este sentido? Vale, mira, te comento. El reciclado es una parte fundamental absolutamente del concepto de economía circular, ¿vale? Es una parte fundamental, digamos, hay que reciclar por varios motivos. Uno, porque parte de esos materiales llevan sustancias peligrosas que pueden ser contaminantes. Por ejemplo, las lámparas de bajo consumo sabemos que llevan cantidades pequeñas de mercurio, pero llevan cantidades de mercurio. Y hay otra serie de elementos, ¿no?, que son contaminantes y que pueden ser peligrosos en el medio ambiente. Pero hay un segundo motivo que coge cada vez más peso, que está estrechamente ligado con la economía circular, que es la recuperación de esos materiales para volver a utilizarlos. Todos sabemos que Europa es una zona del mundo que no tiene minas de extracción, que no tiene recursos naturales prácticamente. Todo lo que nosotros tenemos para poder fabricar cosas, los materiales para poder fabricar cosas, los tenemos que sacar o de África o de Latinoamérica, de minas en esos países. Y eso nuevamente me voy al punto un poco, si me permites, egoísta, ¿no? Eso nos deja en una situación muy débil. Es decir, imaginemos, Dios no lo quiera, una situación en la que hubiera un conflicto bélico y Europa quedara aislada. No teníamos materias primas de las que tirar. No podríamos seguir fabricando cosas porque no tenemos de dónde tirarlas. O imaginemos ya en un conflicto bélico. Imaginemos que, por ejemplo, el concepto de la OPEP y del petróleo, ¿no? Imaginemos que una serie de países productores de, por ejemplo, tierras raras, que se utilizan en todos los aparatos eléctricos y electrónicos, deciden agruparse y empezar a subir los precios y empezar a marcar. Bueno, pues pueden hacer mucho daño a Europa porque Europa no tiene de dónde sacar esos recursos. Bueno, pues sí que lo tiene que sacar de la basura. Es el concepto que se llama de minería urbana, es rebuscar en nuestra basura. Por eso el reciclado es una parte fundamental de todo eso, el recuperar esos materiales y volver a utilizarlos. Y en ese sentido la Unión Europea va por una línea clarísima, y es que el reciclado y la recuperación de esos materiales va a ser totalmente obligatoria y a quien no lo haga se le va a castigar. Y perdona que lo diga así de claro, pero es que es la línea. Es decir, ahora todavía a lo mejor no está muy implantado, pero se va a ir cada vez más en ese sentido, en el sentido de poner tasas, de poner multas, de perseguir a la gente que no cumple, porque no nos podemos permitir como sociedad seguir tirando cosas que valen dinero a la basura. Simplemente no podemos y los estados van a perseguir ese tipo de actuaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel que juega Ambilam aquí? ¿Cuál es el papel que juegan los instaladores? Bueno, pues los instaladores tienen que seguir haciendo lo que han venido haciendo hasta ahora, que es reciclar e intentar reciclar cada vez más. Es tan simple como eso. ¿Y qué tiene que hacer Ambilam? Pues intentar ponérselo lo más fácil posible, poner todos los medios que podamos para que sea lo más fácil posible para ellos. Y eso es lo que seguimos, ¿no? Nosotros, es decir, que yo no quiero, por supuesto, ni ponernos medallas ni echar flores a Ambilam ni nada de eso, pero es cierto que tenemos una de las redes de reciclado más
no una de las más. Tenemos la red de reciclado de aparatos eléctricos electrónicos, concretamente de lámparas, más potente de Europa, la mayor. Es decir, no hay ningún país de Europa que tenga tantos puntos por habitante como tiene España para reciclar lámparas. Entonces, no tenemos excusa para no reciclarlas. Es decir, tenemos cualquier instalador que genere por su actividad residuo de lámparas nos puede llamar para saber dónde llevarlo. Si él la genera en un punto concreto y genera una cantidad que no quiere estar llevando a otro sitio, le ponemos un contenedor gratis y se lo recogemos gratis. Es decir, ponemos todas las facilidades del mundo porque es lo que es nuestro trabajo y nuestra misión, ¿no? El intentar ponérselo lo más fácil posible para poder seguir reciclando y tener eso, una red que le sea a él lo más sencillo posible. Yo creo que, es decir, ahora mismo, como os digo, puede llamar para llevarlo a algún sitio, podemos ponerlo en contenedor para que se recoja y podemos incluso hacerle recogidas a medida en las obras que haga. Aparte de eso, no se nos ocurre. ¿Qué podemos hacer más que eso? Bueno, pues trabajar con asociaciones como la vuestra para que precisamente nos digáis, oye, mira, se nos ocurre que podemos hacer esto otro, se nos ocurre que podríais ayudar de esta manera. Estamos totalmente abiertos a cualquier idea que pueda venir para poder ayudar al colectivo instalador, porque, repito, es una cosa que va a ser totalmente mandatoria y que lo vamos a tener que hacer. Es decir, todavía, por ejemplo, me voy ahora a nivel ciudadano, ¿no? No se han empezado a poner multas prácticamente a los ciudadanos que no separan la basura, pero se van a empezar a poner. Se van a empezar a poner porque necesitamos esos recursos. Y es una cuestión, como digo ya no es una cuestión de ser bueno, es una cuestión, si me permites, de no ser tonto y no tirar cosas que valen a la basura. Y, bueno, y luego, dentro de ese concepto... Es aquello, valorizar los residuos de alguna manera. Efectivamente. Bueno, la última pregunta va dirigida sobre todo a los jóvenes. Nosotros tenemos un público joven muy, muy amplio porque ASELEC tiene muy buena relación con diferentes centros de enseñanza de la provincia y nos siguen tanto docentes como alumnos y además porque tenemos que cuidar esa nueva generación que nos tiene que reforzar este sector eléctrico que está, vamos, en plena evolución y crecimiento, a pesar de estas contingencias que vivimos. Fíjate, al hilo de lo que hablábamos, en mi perfil de WhatsApp tengo una frase que dice: la tierra no es herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Entonces, pues, es una frase que no es mía, pero que yo utilizo porque me parece muy conveniente, ¿no?, en estos días. Y entonces, dirigido esto a nuestros hijos, o a esa nueva generación de nuevos instaladores, pues me gustaría que tú les lanzaras un mensaje, un último mensaje muy directo en fin, sobre su futuro, sobre el sector, sobre aquello que de alguna manera deberían tener como presente o dentro de sus prioridades. Y con eso acabaríamos ya la entrevista. ¿De acuerdo? Pues mira, no te lo puedo decir más claro que lo que te voy a decir. Si tuviera otra vez 17 años, ¿vale?, y tuviera que decidir a qué me iba a dedicar, te garantizo que ser instalador ahora mismo en el sector de las telecomunicaciones, eléctrico, comunicaciones, sería una de las cosas que tendría en cuenta como para mi futuro. Y por un motivo muy sencillo. Creo que es apasionante todo lo que va a pasar, pero apasionante lo que viene. Y creo realmente que por ambos, o sea, por un aspecto también digamos, de satisfacción personal, de sentir que tu trabajo está sirviendo para algo y está valiendo, creo que es ahora mismo uno de los campos más interesantes que hay. Y también, si me permites, por ponerle el punto económico, creo que también es uno de los sitios donde probablemente puedes, en un momento dado, acabar teniendo una empresa y tener una cierta garantía de futuro económica y de, no te digo ser millonario, pero bueno, pero vivir bien. Porque va a haber muchísimo movimiento y porque quien sepa, permíteme la expresión, ponerse las pilas, ¿vale?, y convertirse en un instalador que realmente entienda de domótica, que entienda de todas las soluciones smart, que entienda de todo eso, pues lógicamente va a tener el futuro garantizado. Porque yo le contrataría ya para poder hacer cambios en mi casa. Vale, a mí hay algunas cosas de la domótica que no me funcionan y no me cuesta encontrar a alguien que realmente, porque es una muy antigua y bueno, es de las primeras que se hicieron. Entonces, alguien que realmente domine esos temas tiene el futuro garantizado. Con lo cual, bueno, pues justamente en un periodo de incertidumbre en el que no sabemos muy bien por dónde tirar, yo lo veo como una de las vías más interesantes y más apasionantes que se pueden escoger. Yo me haría ahora mismo instalador, de verdad, te lo digo. Pues ya soy muy mayor y echar para atrás ahora es un poco complicado, pero no lo descarto del todo, ¿eh? Todavía lo tengo por ahí en la cabeza, pero bueno. Yo, que soy mucho más mayor que tú, también pienso lo mismo. No lo tengo tan claro eso, de verdad. Bueno, no vamos a decir aquí los años que tenemos. No, tienes el pelo más blanco que yo, pero no tengo yo tan claro, que sea más mayor que yo. Sí, seguro. En privado te lo digo. Muy bien. Pues nada, yo creo que ha sido estupenda tu intervención, pero creo que has aportado muchísimo, ideas y conceptos, y yo creo, además, porque
lo dicho, Ambilab al final no es un fabricante, no es un distribuidor, lo cual pues tenemos la suerte de estar muy bien acompañados por fabricantes y distribuidores, pero también por empresas como la vuestra, que dedicada más exclusivamente al tema del medio ambiente, el reciclaje, y que todo esto va a tener muchísimo recorrido. Así que, lo dicho, muchísimas gracias por tu aportación. Y nada, en Select nos tienes para lo que sea necesario para colaborar con vosotros en vuestras iniciativas. Juanjo, muchísimas gracias por esta oportunidad y te lanzo la invitación que chates, por favor, ideas que tengáis de cómo podemos ayudaros más y mejor, pues aquí estamos, vamos, totalmente receptivos a cualquier cosa que tengáis. De verdad, gracias a ti y a todos los que nos han escuchado. Será un placer. Gracias, David.